Admitir a sus compañeros. Un segundito, esperen un rato. Bueno, vamos leyendo el problema. Dice, la atmósfera de una fábrica de papel para ver si cumplía con los límites de las normas oficiales de menos de 50 partes por millón de anhídrido sulfuroso. El aire, se refiere al aire de esa atmósfera, se pasó a una velocidad de 10 litros por minuto a través de una trampa conteniendo 100 mililitros de agua oxigenada al 1%. Bueno, nos presentan ahí una reacción química. Luego dice, el ácido sulfúrico producido durante 30 minutos necesitó 6,25 mililitros de hidróxido de sodio al 0,01177 normal para su valoración. Calcular las partes por millón del anhídrido sulfuroso. Y entonces se trata un ensayo típico, por ejemplo, vamos a dibujar una fábrica de papel. Ya, supongamos que esta es una fábrica de papel y tiene una chimenea. Vamos a dibujar aquí chimenea, y la cual emite vapores, ya, en las cuales se tiene dentro de ese gas, de ese humo, de ese desecho que de la fábrica de papel hay dióxido de azufre. ¿Ya? Fíjense que si esa fábrica de papel emite dióxido de azufre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se combina con el agua del ambiente, ¿qué se forma? Anhídrido sulfuroso más agua, ¿qué se va a formar? Se forma un ácido, ¿no es cierto? En este caso será el ácido sulfuroso, que se puede formar y puede caer en forma de lluvia ácida. Entonces, indica la fábrica o la atmósfera. La atmósfera es la atmósfera o el ambiente circundante a esa fábrica de papel. ¿Sí? Entonces, la atmósfera de una fábrica de papel, para ver si cumplía con los límites de las normas oficiales de menos del 50%, entonces, según norma, ya las partes por millón o la cantidad de anhídrido sulfuroso tiene que ser menor a 50 partes por millón. Eso quiere decir. Menor a 50 partes por millón. La cantidad de anhídrido sulfuroso tiene que ser menor a 50 partes por millón. Entonces, lo que indica aquí el problema es que el aire que genera esta fábrica ya hizo pasar, dice, a una velocidad de 10. Vamos a poner aquí entonces. Nos vamos a imaginar que aquí hay una trampa que contiene 100 mililitros, ¿ya? 100 mililitros de agua oxigenada, dice, entonces H2O2, al 1%. Entonces, este aire contaminado, aire con SO2, dice que se ha pasado a una velocidad de 10 litros por minuto. Eso significa que es un caudal de 10 litros por minuto.
significa que cada minuto se ha pasado 10 litros de este aire contaminado a través de esta trampa de agua oxigenada. ¿Ya? Luego dice, el ácido sulfúrico producido, ¿eso qué quiere decir? Que al pasar este aire en medio del agua oxigenada, se ha producido ácido sulfúrico. Luego dice, el ácido sulfúrico producido durante 30 minutos, eso quiere decir que en esta trampa, el tiempo que se ha hecho pasar este aire fue de 30 minutos. El ácido sulfúrico producido durante 30 minutos, dice, necesitó, ¿ya? 6,25 mililitros de hidróxido de sodio. A eso le vamos a llamar volumen de hidróxido de sodio, 6,25 mililitros. Desde al 0, eso es normalidad del hidróxido de sodio que se ha utilizado para valorar este ácido, 0,01177 equivalentes por litro o 0,1177 normal para su valoración. Calcular las partes por millón de SO2, del anhídrido sulfuroso. Y aparte nos dan que la densidad del anhídrido sulfuroso puro es igual a 2,85 gramos por cada litro. Vamos a anotar así. Gramos por cada litro. ¿Ya? Entonces, aquí en la valoración del ácido sulfúrico, este ácido sulfúrico producido, también vamos a hacer un dibujito para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Entonces, el ácido sulfúrico se tiene aquí, que se ha producido en estas condiciones. Ha sido valorado, dice entonces, a través de una buretita. Ha sido valorado con hidróxido de sodio al 0,01177 normal, gastándose un volumen, vamos a indicar, un volumen de 6,25 mililitros. Si nos fijamos, ¿qué es lo que nos pide? Calcular las partes por millón del SO2. ¿Qué necesito para calcular las partes por millón del SO2? A ver, ¿cómo puedo expresar las partes por millón de SO2? Para ver qué necesito calcular. A ver, vamos viendo. ¿A qué va a ser igual las partes por millón? Masa absoluta. La masa del SO2 sobre la masa de aire, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la muestra aquí? El aire. La muestra viene a ser el aire. ¿El analito cuál es? El sulfuroso. Salciano. El anhídrido sulfuroso viene a ser el analito. Entonces, partes por millón es en 1 millón de partes. Por lo tanto, puedo calcular de esta manera. La masa del anhídrido sobre la masa de muestra por 1 millón de partes. Pero también otra forma de calcular es utilizando volúmenes. ¿Cómo más puedo calcular? Volumen del anhídrido sobre volumen de muestra, en este caso volumen de aire, multiplicado por 10 a la 6. Si no quiero utilizar este 10 a la 6, también puedo utilizar las partes por millón de SO2
son los miligramos, ¿no es cierto? Hay otra definición, los miligramos, o la masa del SO2 expresado en miligramos. ¿Ya? Y la masa de aire en kilogramos. Y ya no pongo 10 a la 6. En el caso de utilizando volúmenes, también puedo calcular partes por millón del SO2. ¿A qué va a ser igual? A los mililitros, o es decir, el volumen de SO2 en mililitros sobre el volumen de muestra expresado en litros. Entonces, sobre volumen de aire expresado en litros. En este caso ya no utilizo, cuando utilizo miligramos sobre kilogramos o mililitros sobre litros, ya no utilizo este factor 10 a la 6. En miligramos a kilogramos ya está multiplicado el factor de 10 a la 6. Entonces, si quiero calcular en masa, necesito la masa del SO2. O si quiero calcular en volumen, necesito el volumen de SO2. Cualquiera de los dos. A ver, veamos. ¿Y cómo puedo calcular esto? Aquí nos dan una reacción, ¿no es cierto? Nos dicen que el agua oxigenada más el anhídrido sulfuroso, esto significa que el ácido está disociado. Entonces es el ácido sulfúrico. Solamente que en esta ecuación nos indica que está disociado. Sin embargo, todo esto entra a la valoración. Bien. Vamos a poner nuestra ecuación aquí, que viene a ser el SO2, que viene a ser nuestro analito, más el agua oxigenada, y esto se ha formado en ácido sulfúrico. Bueno, aquí ocurre una reacción química, ¿no es cierto? Hemos escrito la ecuación química para formar este producto que está siendo valorado. En este caso, a través de la valoración del ácido sulfúrico, podemos determinar por estequiometría la cantidad de dióxido de azufre que tiene esa muestra de aire. ¿Ya? Entonces, en esta trampa que contiene aire y otros componentes, también contiene el SO2. El único que va a reaccionar aquí con el agua oxigenada será el SO2, formando ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico es el que es valorado, ¿ya? El que es valorado con el hidróxido de sodio. Entonces, en la parte de valoración tengo el ácido sulfúrico, que es valorado con el hidróxido de sodio. ¿Qué se va a formar? En este caso, ácido sulfúrico más hidróxido de sodio. ¿Cómo se llama ese compuesto? Sulfato de sodio. Sulfato de sodio. Sulfato de sodio más agua. Bueno. Igualo, a ver, esta última ecuación que he escrito, igualo ambas ecuaciones. A ver, igualamos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos de la igualación? ¿No podemos igualar? A ver, nos apuraremos, si no, no vamos a poder hacer muchos ejercicios. Sí, Dos en el sodio y dos en el molécula de agua. 2 al agua. Ahí estaría igualado, ¿no es cierto? En el caso de la primera ecuación, Ya está igualado. ya está igualado, no se necesita. Entonces, fíjense, a través de esta ecuación, esta valoración no es nada más que determinar por estequiometría uno de los componentes. ¿Ya? Y luego voy a calcular con estos datos la masa del ácido sulfúrico, y con esta masa que conozco aquí puedo calcular la masa del SO2. Eso lo puedo hacer por estequiometría, ¿no es cierto? Bueno.
Coloquemos nuestros datos entonces. Tengo hidróxido de sodio, me indica que un mol de ácido sulfúrico, en este caso, de la valoración, reacciona con 2 moles de hidróxido. Pero veamos cómo es en la parte de equivalentes. ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido? 2 equivalentes. El hidróxido de sodio, un equivalente, pero son 2 moles. ¿Cuántos equivalentes intervienen en este mol? También 2 equivalentes. Por lo tanto, puedo decir que los equivalentes del ácido sulfúrico son iguales a los equivalentes del hidróxido de sodio. ¿Ya? Puedo utilizar esto o bien puedo poner aquí mis datos. El hidróxido de sodio 0,01177 normal. Y se ha gastado un volumen de 6,25. Puedo calcular con equivalentes, puedo calcular con número de moles, puedo determinar la masa y por esta estequiometría puedo determinar la masa del SO2 que necesito aquí. ¿No es cierto? Bueno. Haciendo, a ver cómo estábamos viendo, en el caso de nuestros cálculos, puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, en una valoración, los equivalentes son iguales en el punto de equivalencia. ¿Qué significa entonces? Tengo los datos del hidróxido de sodio, del ácido sulfúrico, no tengo ningún dato, no tengo ni volumen, ¿no es cierto? No tengo ningún dato más. Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular la cantidad de ácido sulfúrico que se ha producido mediante esta reacción química. Entonces, voy a decir que la masa del ácido sulfúrico sobre el peso equivalente, que eso es igual a los equivalentes del ácido sulfúrico, lo voy a usar como ácido nomás, ¿ya? Como A, para no estar perdiendo mucho tiempo. La masa del ácido sobre el peso equivalente sabemos que es del ácido sulfúrico, para no confundirse. En el caso de los equivalentes del hidróxido de sodio, puedo poner la normalidad del hidróxido de sodio o la normalidad de la base por el volumen de la base. Este dato tengo, este peso equivalente lo puedo calcular, por lo tanto puedo determinar la masa del ácido que está presente en esta valoración. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? Normalidad de la base por volumen de la base. Este peso equivalente está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Reemplazamos datos. Normalidad de la base. 0,01177 equivalentes por cada litro, multiplicado por el volumen de la base, expresado en litros. En este caso, 6,25 por 10 a la menos 3 litros. Y multiplicados por el peso equivalente. El peso equivalente del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? Aquí, si quieren, puedo anotarle que es el peso molecular del ácido dividido entre su Z del ácido. ¿Cuánto será entonces? Peso molecular del ácido sulfúrico. 98. 98. Esto es gramos sobre mol. ¿Dividido entre cuánto? 2. Dividido entre 2. Esto significa que es 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Por lo tanto, haciendo operaciones, ¿cuánto me sale la masa del ácido? 3,58 por 10 a la menos 3. Ya, 3,58 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Estos equivalentes con estos equivalentes, litros con litros, y tiene que quedarme en gramos. Porque estoy determinando masa. Ahora bien, he determinado, si quiero puedo hacer, fíjense, 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de hidróxido de sodio. Aquí calculo los equivalentes de hidróxido de sodio que han reaccionado y pongo X en el ácido.
Y puedo determinar a través de esa ecuación química. Y esos equivalentes convierto a masa. No es nada más. ¿Qué significa entonces? Que con esta cantidad de equivalentes, con esta cantidad de los equivalentes de la base, he determinado que tengo 3,58 por 10 a la menos 3 gramos de ácido. Y estos son los mismos, el mismo ácido, 58 por 10 a la menos 3, que están presentes, o sea, estos son los mismos que se han producido cuando se ha hecho reaccionar ese anhídrido con el agua oxigenada, por 10 a la menos 3 gramos. ¿Cómo puedo calcular la masa del anhídrido? A ver, calculamos. Podemos calcular estequiométricamente porque aquí ya no hay valoración. Ya no puedo hacer que los equivalentes del uno son iguales a los equivalentes del otro. A ver, ¿cómo puedo calcular? Ya está igualada la ecuación. ¿Cuántos gramos están interviniendo aquí en esta reacción química como proporción fija? Azufre 32, oxígeno 16 por 2. ¿Cuánto es eso? 64. Eso. Entonces voy a hacer con otro color. 64 gramos de anhídrido sulfuroso producen ¿cuánto de ácido sulfúrico? 98. Es 98 gramos de ácido sulfúrico. Pero no tengo 98 gramos de ácido, tengo lo que se ha producido según esa ecuación, 3,58 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto de anhídrido sulfuroso se ha producido o se tiene con esta cantidad de ácido? 3,58. 3,58. Entonces es... ¿Lo puede bajar un poquito? Ya, ahí. No más arriba, ¿no? 58 por 10 a la menos 3. Ahí. Sí, 64 dividido 2.34 por 10 a la menos 3. Ya. Entonces, ¿cómo hemos hecho esa regla de 3? Con 64 gramos, según la relación estequiométrica de SO2, se obtienen 98 gramos de ácido sulfúrico. Pero según ese análisis, en esa cantidad de ácido sulfúrico que tengo, que es 3,58 por 10 a la menos 3 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuánto de anhídrido sulfuroso se tiene? Entonces, ¿cuánto dijeron? 0,0025. 0025 gramos de anhídrido. SO2. ¿Así sale? ¿Así han verificado? Sí. Verificamos los demás. O también es 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Así sale? Sí. 2,35. 2,35 por 10. 2,35 y por 10 a la menos 3. Ya. Pero es lo mismo. 2. Así, ¿no ve? 2,35 por 10 a la menos 3 o 0,00 es lo mismo. Esto es lo mismo que 2,35 por 10 a la menos 3, es lo mismo. Solo que está en notación científica. Bueno, ya tengo los gramos, de SO2, pero dirán que directamente podremos determinar aquí, ¿para qué nos han dado el caudal de aire? Nos han dado un caudal que indica que 10 litros por minuto. Y esto se ha hecho pasar durante 30 minutos. ¿Para qué nos servirá eso? Entonces, debo calcular la cantidad de SO2 que hay en ese caudal de aire. ¿Cómo hago eso? Puede calcular el volumen con el caudal y el tiempo. Ya. Fíjense que
quiero utilizar esta ecuación, masa de SO2, la que está más arriba por 10 a la 6, necesito masa de aire. ¿Me dan masa de aire? No me dan. La segunda opción, volumen de SO2 sobre volumen de aire. ¿Me dan volumen de aire? No me dan volumen de aire, pero me dan por acá una densidad. ¿Dónde están mis datos? Me dan la densidad del SO2, además que me indican el caudal, que cada minuto pasa 10 litros de aire. Entonces yo debo calcular en estos 10 litros de aire cuánto tengo de SO2. ¿Cómo hago eso? Caudal es igual a volumen sobre velocidad. ¿Ya? Vamos a convertir los gramos a volumen de esto. Entonces, densidad del SO2, ¿a qué es igual? A la masa del SO2 sobre el volumen. Entonces, necesito calcular el volumen de SO2. ¿A qué es igual el volumen? A la masa del SO2 sobre la densidad del SO2. Solo estoy convirtiendo esa masa en volumen para calcular en esa cantidad de aire, para calcular cuánto de SO2 hay en esa masa de aire. ¿Cuánto es esto? Masa de SO2, entonces 2,35 por 10 a la menos 3 gramos sobre la densidad. ¿Cuánto era la densidad? 2,85. 2,85 unidades, gramos por litro. Sí. Gramos con gramos, entonces el volumen de SO2, ¿a qué es iguales? 8,25 por 10 a la menos 4. 8,25 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Litros. Entonces ya tengo el volumen en litros. ¿Para qué me va a servir esto? Para determinar cuántos litros de SO2 existen en esa muestra de aire. Ahora, ¿cómo puedo calcular la muestra de aire? A ver, dice aquí, fíjense, se hace pasar aire a esta cantidad. No nos indica ni masa ni volumen de aire. Sin embargo, puedo calcular a través de este caudal, puedo calcular cuántos litros de aire han pasado por esta trampa durante este tiempo, 30 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer con este caudal? Dice 10 litros por minuto. Ya, eso significa que en un minuto ha pasado 10 litros. Entonces lo vamos a hacer tipo regla de 3. En 10 litros o en un minuto se ha hecho pasar 10 litros de aire. Ya, pero no hemos usado un minuto. ¿Cuántos minutos hemos usado? En 30 minutos de aire. ¿Cuántos litros de aire han podido reaccionar en esa trampa de aire? ¿Cuánto me sale X en este caso? 300. 300, ¿no es cierto? 300 litros de aire. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto de SO2 hay en esta cantidad de aire? Bien, entonces, ¿qué voy a poner? Entonces, en esta cantidad, es decir, que esta cantidad de litros de SO2 hay en estos 300 litros de aire. Entonces voy a decir en 300 litros de aire, que es lo que ha pasado en esa trampa, hay 8,25 por 10 a la menos 4 litros de SO2. Como me piden partes por millón, en 10 a la 6 litros de aire
¿Cuánto será de los litros de SO2 que se obtienen? Esto significa que ya son las partes por millón. ¿Cuánto sale eso? O bien puedo usar la ecuación, la segunda ecuación creo que es la del volumen. Volumen de SO2 sobre volumen de aire por 10 a la 6. Y debe darme el mismo valor. Partes por millón. Aquí va a ser igual. A ver, ¿cuánto me sale esta X? En este caso, volumen de SO2, que viene a ser este, 8,25 por 10 a la menos 4, esto es litros, sobre el volumen de aire, es decir, sobre el volumen de muestra, 300 litros de aire por 10 a la 6, en 1.000.000 de partes. ¿Cuánto sale eso? Ahora fíjense, 10 a la 6 multiplicado por 8,25. 10 a la 6 multiplicado por 8,25 dividido entre 300, que sale, esta ecuación sale de una regla de 3. ¿Cuánto sale? 2.75. 2,75 partes por millón. Aquí tiene que salir lo mismo. ¿Sale lo mismo? Y si me pidieran calcular el porcentaje, ¿cómo hago? Entonces diré que en 300 litros de aire, ¿cuántos litros de SO2 hay? 8,25 por 10 a la menos 4 litros. Como me piden porcentaje, el porcentaje es en 100 partes. Entonces, en 100 litros de aire habrá X. O bien puedo utilizar la fórmula de porcentaje de SO2, que será, como estoy con volumen, entonces será volumen de SO2 sobre volumen de muestra por volumen de aire por 100. ¿Cuánto me sale X en este caso? Estoy calculando porcentaje. ¿Cuánto sale el porcentaje? Nada, no hemos podido calcular. Cero coma 0,00275. No escuché bien. 0,000 3 ceros 275. 3 ceros, sí. 275. 275. Esto es por ciento. Y entonces se utiliza partes por millón para evitarse aquí tantos ceros que se tiene en el dato que se quiere calcular. En ambos casos deben dar lo mismo, ¿ya? ¿Se ha entendido el problema, jóvenes? ¿Y qué podría explicar cómo ha planteado el problema al principio? Bueno, para plantear este problema debemos leer bien y comprender, por ejemplo. Se trata, digamos, el problema trata de una fábrica de papel que despide gases a la atmósfera. Dentro de esos gases, por ejemplo, está el dióxido de azufre. Ya, entonces, ¿qué va a pasar si ese dióxido de azufre reacciona con el agua de la atmósfera? Se va a formar un ácido y eso es lo que provoca la lluvia ácida.
De tal suerte que, de acuerdo a norma, esa cantidad de dióxido debe ser menor a las partes por millón para que no hagan daño tanto a las plantaciones como a las infraestructuras donde el cual se encuentra ubicada esa fábrica de papel. ¿Ya? Entonces, si vemos cuánto nos ha salido, las partes por millón, 2,75, ¿no ve? ¿Cumple con la norma, podemos decir? Es menor a los 50 partes por millón. Quiere decir que esa fábrica de papel cumple con la norma que indica que las emisiones de ese gas deben ser menor a 50 partes por millón. Bueno, continuando con el razonamiento, entonces, dice que se ha tomado un aire de esta atmósfera, el aire que contiene SO2, y se ha pasado a través de una trampa que contiene agua oxigenada, 100 mililitros de agua oxigenada al 1%, es decir, una concentración conocida. Durante un tiempo de 30 minutos se hizo pasar este aire contaminado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha reaccionado este anhídrido sulfuroso con el agua oxigenada formando ácido sulfúrico. ¿Ya? Y este ácido sulfúrico es el que ha sido valorado, ¿ya? Ha sido valorado con hidróxido de sodio que tiene una concentración conocida y el volumen que se ha gastado al valorar este ácido es 6,25 mililitros. Ya, entonces, ¿qué nos pregunta? Nos preguntan si el anhídrido, si las emisiones del anhídrido sulfuroso cumple con esta norma. Por lo tanto, si cumple, tiene que las partes por millón de anhídrido que hemos calculado deben ser menores. Si nos salía mayor a 50, entonces esta fábrica no cumplía con la norma, la cual dice que debe emitir la cantidad de dióxido de azufre menor a las 50 partes por millón. Bien, entonces aquí ocurren dos tipos de reacciones químicas. Una, cuando entra el aire que contiene el SO2 con el agua oxigenada, ha ocurrido esta reacción. Y la otra reacción, que es la reacción de valoración, en la cual este ácido sulfúrico que se ha producido por la reacción del anhídrido y del agua oxigenada, ya, se ha hecho reaccionar el ácido sulfúrico con el hidróxido, formándose, o sea, se ha realizado una neutralización, sal más agua, sulfato de sodio más agua. Entonces, aquí por volumetría o por estequiometría, que tienen que dar lo mismo, ustedes van a ensayar por estequiometría, ya, si quieren aquí calculan los moles, pueden hacer con moles, pueden hacer con equivalentes o pueden hacer con gramos también. Calculan los gramos de aquí, van a obtener los gramos de aquí. Y con los gramos de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, que tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, en volumetría utilizamos estas ecuaciones, los equivalentes, y veamos aquí dos equivalentes reaccionan con dos equivalentes de hidróxido de sodio, es por eso que hemos igualado los equivalentes. Entonces, en el punto de equivalencia, cuando todo esto se convierte en sal más agua, en ese punto, los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes del hidróxido de sodio. Como no tengo ningún dato del ácido sulfúrico, y ese es, en este caso, parcialmente un analito, ya, para determinar ya la sustancia que realmente nos piden que calculemos en el problema, entonces pongo masa del ácido sobre su peso equivalente, es decir, la igualdad de equivalente del ácido sulfúrico es masa sobre peso equivalente. Y como tengo datos de volumen y normalidad del hidróxido, pondré pues normalidad por volumen. De ahí despego la masa del ácido y haciendo cálculos, resulta que se tiene una cantidad de ácido sulfúrico que nos da este valor. Entonces, con ese valor, estequiométricamente, teniendo la ecuación previamente igualada, puedo calcular a través de la primera reacción la masa
de dióxido de azufre que entra a esa trama. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el azufre, el dióxido de azufre que tiene este aire, todo este dióxido de azufre ha sido transformado en ácido sulfúrico. Por eso es que calculo el ácido sulfúrico y a través de ese ácido, por estequiometría, puedo calcular la cantidad de anhídrido sulfuroso o de dióxido de azufre que tiene ese aire. Entonces, con esos cálculos se tiene que esta cantidad de anhídrido sulfuroso que se ha producido en esa reacción química o que contiene ese aire. Pero no nos piden directamente la cantidad de dióxido que se ha producido, nos piden las partes por millón de dióxido para comparar con los requisitos de la norma establecida para las emisiones de dióxido de azufre. Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular, por ejemplo, para utilizar estas ecuaciones, o bien necesito la masa de aire, o bien necesito el volumen de aire. ¿Podré obtener la masa de aire? Para obtener la masa de aire tendría que tener tal vez la densidad del aire, pero no tengo como dato la densidad. Me dan un caudal. ¿Qué quiere decir el caudal? El caudal generalmente es el volumen por el tiempo que circula, ya puede ser un fluido o puede ser en este caso un gas. Entonces, eso es lo que nos dicen. El caudal es a 10 litros por cada minuto. Entonces, ya puedo utilizar esta fórmula de las partes por millón del monóxido. Entonces, esta cantidad de dióxido en gramos puedo convertirlo a través de la densidad en volumen. Entonces, eso es lo que se ha hecho. ¿Cuántos litros es? 8,25 por 10 a la menos 4 litros. Y para calcular en las partes por millón, entonces diré que en esta cantidad de caudal, durante esos 30 minutos, aquí ha sido mi cálculo, han pasado 300 litros de aire. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cantidad de litros de dióxido de azufre hay en los 300 litros de aire. Para las partes por millón, entonces voy a relacionar con 10 a la 6, que son las partes por millón que he calculado. Con lo cual, comparo con la cantidad o la norma establecida, la cual me indica que esa fábrica de papel cumple con las normas en el lugar donde se encuentra. ¿Se ha entendido, jóvenes? Lo voy a hacer más pequeño para que puedan entender el ejercicio completo. Ya. Bueno. ¿Qué hora es? Ya nos hemos pasado el tiempo. Lo que quería hacer ejercicios del práctico. Bueno, aquí vamos a ir 2 minutitos de mes para ver lo del práctico e ir haciendo el día jueves. Si se dan cuenta, si revisan las diapositivas, hay algunos ejercicios de aquí que ya lo hicimos. Si no me equivoco, este ya lo hicimos. Ya hemos hecho eso. El número 2 dice, se debe determinar el contenido de ácido cítrico. También hemos hecho, ¿no es cierto? Sí. Con ácido cítrico. La número 3 dice, calcular el factor de una solución de hidróxido de sodio. Eso lo hicimos también en un ejercicio. La número 4, se desea analizar un antihistamínico por el método Kendall. También lo hemos hecho. Una muestra de 1,047 gramos de atún enlatado se analizó por el método Kendall. Esto no lo hemos hecho.
pero es similar a uno del método Keldar que hicimos de ejemplo. Luego la número 6, existe en el mercado un derivado seco de carne, tampoco lo hicimos, pero es similar a uno de los ejercicios que hicimos del método Keldar. Entonces hemos hecho ya estos ejercicios. Van a ir haciendo estos el 5, porque lo vamos a ver rapidito el día jueves para no perder mucho tiempo. El 5, el 6, el 7 y el 8 lo hicimos también, fíjense. Cuando hemos avanzado mezclas alcalinas y hemos hecho el 9. Van a revisar, estos ya los hicimos. Entonces, el día jueves vamos a revisar estos 3 y vamos a revisar este también, el 10. Con eso me imagino que ya los demás se podrán hacer. Aquí también, en este caso ya hemos hecho el número 14 que acabamos de hacer. Bueno, intentamos hacer los demás ejercicios porque vamos a hacer para el examen ejercicios del práctico. Solamente vamos a cambiar compuestos químicos y algunos datos de por ahí. Al cambiar el compuesto ya cambia todo. ¿Alguna pregunta, joven? Inge, Inge, una consultita, buenas tardes. ¿Qué día va a ser el examen, Inge? Perdón. El día martes. Próximo Inge, martes. Muchas y gracias. Inge, El martes no. no es el cierre, San Roque, es lo que le quería preguntar si habrá clases. No, lo que sé que no hay nada de procesiones, no hay nada de nada. No hay, Inge, Inge. La universidad pasa clases normales ese día. Normales pasa porque no No hay hay, nada. no hay suspensión. No hay suspensión, además que no hay nada oficial. Antes Inge, cuando había daban tolerancia, pero ahora fíjense que los chunchos han salido sin la aprobación del COED y de la gobernación, no sé quién da la autorización, pero ya es a su responsabilidad. Me imagino que ellos harán y los que pueden irán al encierro. Inge, Entonces, ¿y no podría ser el 16 el examen? Así el martes también nos resolvemos algunos ejercicios del práctico. Lo a ver, mismo veamos que mi pues, compañero. Sí, por favor, Inge. Sí, Inge. No sería mucha molestia, por el favor. jueves, el 14, el 16, ya. Ajá. Daremos el 16, ya que el práctico es larguito, pero no se confíen en que, digamos, no se puede avanzar muchos ejercicios en la clase. Fíjense que la clase es de 45 minutos, a lo máximo que podemos alargarnos es 15 minutos más. Entonces, traten de hacer